Hoy voy a contarles la historia más dolorosa de mi vida, pero también la que me enseñó que la justicia divina existe y que mi abuela, desde el cielo, tenía un plan que cambiaría todo para siempre. Es la historia de cómo mis propios hermanos me robaron mi herencia, me dejaron en la calle sin un peso. Y cómo una carta amarillenta que encontré por casualidad me devolvió no solo lo que me pertenecía, sino también mi dignidad. Si quieres saber cómo termina esta historia, como la mujer que fue traicionada por su propia sangre, logró dar la vuelta por cima y encontrar justicia cuando menos lo esperaba. Suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi historia llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para reclamar lo que es nuestro. Todo empezó el día que murió papá. Yo tenía 42 años y había dedicado los últimos 10 de mi vida a cuidarlo después de que mamá falleciera. Mis hermanos, Carlos y Miguel, apenas aparecían por la casa. Carlos vivía en la capital con su esposa y sus hijos, demasiado ocupado con su trabajo en el banco para visitar al viejo. Miguel se había ido a vivir al extranjero y solo llamaba por teléfono en Navidad y cumpleaños. Pero yo estuve ahí todos los días. Le daba sus medicinas, lo llevaba al médico, cocinaba sus comidas favoritas, lo escuchaba contar las mismas historias una y otra vez sobre su juventud. Dejé mi trabajo. Dejé mi apartamento pequeño pero cómodo, dejé mi vida para estar con él. Y lo hice con amor porque era mi papá y se lo merecía. El funeral fue una farsa. Carlos llegó con su traje caro, llorando lágrimas de cocodrilo, abrazando a todo el mundo como si hubiera sido el hijo más devoto del mundo. Miguel vino desde Estados Unidos, también con su actuación perfecta del hijo dolido, y todos en el pueblo los consolaban a ellos, mientras yo, que había estado ahí día y noche, parecía invisible. Recuerdo que después del entierro, estábamos en la casa familiar, esa casa donde habíamos crecido, donde papá y mamá habían construido su vida juntos, donde cada rincón guardaba recuerdos de nuestra infancia. Yo estaba sentada en la cocina, todavía vestida de negro, cuando Carlos se aclaró la garganta. Bueno, Elena, me dijo con esa voz que usaba en el banco cuando hablaba con los clientes importantes, tenemos que hablar sobre la herencia. Mi corazón se aceleró. No porque esperara nada grandioso, sino porque sabía que esa conversación cambiaría todo. Miguel estaba parado junto a la ventana, evitando mirarme a los ojos. Ya hemos hablado con el abogado, continuó Carlos, sacando unos papeles de su maletín. Papá dejó todo muy claro en el testamento. Me mostró los documentos. Mi nombre aparecía mencionado, sí, pero apenas. La casa, que valía una fortuna porque estaba en el centro del pueblo y había sido renovada hace pocos años, quedaría para Carlos. Los ahorros de papá, que yo sabía que eran considerables porque él era muy cuidadoso con el dinero, irían para Miguel. A mí me dejaba 5,000 pesos y algunas joyas de mamá. Esto no puede ser, susurré, sintiendo como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Yo cuidé a papá todos estos años. Yo dejé mi vida por él. Carlos se encogió de hombros, como si estuviera hablando del clima. Elena, hermana, tú elegiste hacer eso. Nadie te obligó. Además, mira las cosas como son. Yo tengo una familia que mantener, gastos universitarios de mis hijos. Miguel está estableciendo su negocio en Estados Unidos. Bueno, tú no tienes responsabilidades. ¿No tengo responsabilidades? Exploté. Papá era mi responsabilidad. Cuidarlo fue mi responsabilidad durante 10 años. Miguel finalmente se volteó. Elena, no te pongas dramática. 5,000 pesos no está mal. Y las joyas de mamá tienen valor sentimental. ¿Valor sentimental? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Saben que tiene valor sentimental? Los 10 años que pasé bañando a papá cuando ya no podía hacerlo solo. Las noches que me quedé despierta cuando tenía pesadillas. Las veces que lo llevé cargando al hospital porque ustedes estaban muy ocupados para venir. Mira, Elena, Carlos cerró el maletín con un ruido seco. El testamento está firmado y legalizado. No hay nada que discutir. Puedes quedarte en la casa hasta fin de mes para que tengas tiempo de encontrar otro lugar. Hasta fin de mes. Me estaba corriendo de la casa donde había nacido, donde había crecido, donde había cuidado a nuestros padres. Me estaba echando como si fuera una inquilina amorosa. Esa noche, después de que mis hermanos se fueron Carlos a su hotel 5 estrellas, Miguel a casa de unos primos, me quedé sola en la casa que ya no era mía. Caminé por todos los cuartos, tocando las paredes, recordando. En el cuarto de papá y mamá todavía podía oler el perfume de él. En la sala, podía escuchar las risas de cuando éramos niños. Lloré como no había llorado ni siquiera cuando murieron mis padres, porque esto era diferente. Esto era traición. La traición duele más que la muerte, porque la muerte es inevitable. Pero la traición es una elección. Mis hermanos habían elegido traicionarme. Los días siguientes fueron un infierno.
Intenté hablar con un abogado, pero me dijo que, si el testamento estaba bien hecho y firmado, no había mucho que hacer. Busqué apartamento, pero con 5,000 pesos y sin trabajo, mis opciones eran muy limitadas. Todos en el pueblo se habían enterado de la situación, y las miradas de lástima me dolían casi tanto como la traición. Una semana antes de que se cumpliera el plazo que me había dado Carlos, estaba en el ático guardando algunas cosas de mamá. Siempre había evitado subir ahí porque estaba lleno de trastos viejos y le tenía un poco de miedo a las arañas, pero necesitaba revisar si había algo de valor que pudiera vender. Estaba moviendo una caja de fotos viejas cuando vi algo extraño. En una esquina, detrás de un baúl que probablemente no se había movido en décadas, había algo que parecía un sobre pegado a la pared. Tuve que usar una linterna del celular para verlo bien. Era un sobre amarillento, sellado, con mi nombre escrito en la letra temblorosa de mi abuela. Mi abuela había muerto cuando yo tenía 20 años. Más de 20 años atrás. ¿Cómo era posible que hubiera un sobre con mi nombre que nunca había visto? Con las manos temblando, lo despegué de la pared. Estaba pegado con cinta adhesiva muy vieja que se desmoronó cuando lo toqué. El sobre decía, para mi nieta Elena. Cuando más lo necesite. Cuando más lo necesite. Era como si mi abuela hubiera sabido que este momento llegaría. Bajé corriendo a la cocina y me senté en la mesa donde había desayunado miles de veces. Con mucho cuidado, abría el sobre. Adentro había una carta escrita en la letra de mi abuela y varios documentos doblados. Mi querida Elena, empezaba la carta, si estás leyendo esto, significa que algo ha pasado conmigo y probablemente también con tus padres. Conozco a tus hermanos desde que nacieron y aunque los amo, sé que ellos no tienen tu corazón noble ni tu sentido de la responsabilidad. Me llenaron los ojos de lágrimas. Era como escuchar la voz de mi abuela después de tantos años. Sabía que tú serías la que se quedaría a cuidar de la familia cuando fuera necesario. Sabía que sacrificarías tu vida por amor, porque así eres tú. Y sabía también que tus hermanos no lo valorarían como deberían. La carta continuaba explicando que mi abuela, preocupada por mi futuro, había comprado un terreno a mi nombre cuando yo tenía 18 años. Un terreno que en ese momento no valía mucho, pero que estaba estratégicamente ubicado. Nunca te dije nada porque quería que vivieras tu vida sin preocuparte por el dinero, escribí a mi abuela, pero este terreno es tuyo, Elena. Los papeles están en este sobre. Y hay algo más que debes saber. Con las manos temblando, revisé los documentos. Efectivamente, había una escritura a mi nombre de un terreno de 5 hectáreas en las afueras del pueblo, pero había algo más. Algo que me dejó sin respiración. Había un contrato de arrendamiento. Una empresa constructora había estado pagando renta por usar ese terreno como depósito de materiales durante los últimos 5 años. Y no una renta pequeña. Una renta que se había ido acumulando en una cuenta bancaria que ni siquiera sabía que existía. Pero eso no era todo. El terreno, según un documento más reciente que estaba en el sobre, había sido evaluado para una posible compra por parte del gobierno municipal. Querían construir un nuevo hospital ahí. Y el precio que estaban dispuestos a pagar era, bueno, era suficiente para comprar 10 casas como la de mis padres. La última parte de la carta me hizo llorar de nuevo, pero esta vez de emoción. Elena, mi amor. No permitas que nadie te trate como si no tuvieras valor. Tú vales más que todos los tesoros del mundo. Este dinero no es para que te vengues. Es para que seas libre, para que puedas vivir la vida que te mereces, para que puedas ser generosa con quien lo merezca y firme con quien no te respete. Al día siguiente fui al banco. La gerente, una señora mayor que conocía a mi familia desde siempre, me confirmó todo. La cuenta estaba ahí con mi nombre, acumulando dinero desde hace años. Los intereses habían hecho que la cantidad fuera aún más grande. ¿Por qué nunca me dijeron nada?, le pregunté. Su abuela fue muy específica, me explicó. Dijo que solo le diéramos información si usted venía preguntando directamente y que bajo ninguna circunstancia le dijéramos a sus hermanos o padres. Mi abuela lo había planeado todo. Incluso había dejado instrucciones de que, si yo no reclamaba la cuenta antes de los 50 años, el dinero se donaría a caridad, pero también había una cláusula especial si yo venía al banco en una situación de emergencia familiar. Ellos debían darme toda la información inmediatamente. Esa misma tarde, llamé a un abogado diferente, uno de la capital, que no conocía a mi familia. Le expliqué la situación y le mostré todos los documentos. Su sonrisa se fue haciendo más grande mientras revisaba los papeles. Señora Elena, me dijo, usted no solo tiene derecho a este terreno y a este dinero, sino que hay algo más. Si su abuela compró este terreno cuando usted era menor de edad y lo puso a su nombre, pero nunca se lo comunicó a sus padres,
Es probable que no haya sido incluido en el inventario de bienes familiares para el testamento de su padre. ¿Qué significa eso? Que este terreno y todo lo que genere nunca fue parte de la herencia de su papá. Es suyo desde que cumplió 18 años. Completamente suyo. Decidí no decirle nada a mis hermanos todavía. Quería pensar bien cómo manejar la situación. Mientras tanto, usé parte del dinero acumulado para alquilar un apartamento pequeño pero cómodo. No quería algo ostentoso. Solo quería un lugar que fuera mío. Carlos llamó el día que se cumplía el plazo que me había dado. Elena, espero que tengas todo listo para la mudanza, me dijo con su tono de banquero eficiente. Sí. Carlos, ya me mudé. Perfecto. Mañana voy a venir a revisar que no se haya dañado nada en la casa. Su tono me dio escalofríos. Como si yo fuera una extraña que había estado ocupando su propiedad. Ilegalmente. Al día siguiente, Carlos y Miguel llegaron a la casa con un tasador. Los vi desde la ventana de mi nuevo apartamento, que estaba justo enfrente. Estaban caminando por el jardín, midiendo. Tomando notas, tenían prisa por vender. Esperé una semana más. Una semana en la que dejé que se sintieran dueños de todo. Una semana en la que probablemente ya habían empezado a hacer planes para él. Dinero que iban a ganar con la venta. Finalmente, los invité a almorzar a un restaurante. Llegaron puntuales, vestidos elegantemente. Carlos con su traje de banquero y Miguel con esas camisas caras que se compra en Estados Unidos. ¿Y bien, Elena? Carlos se sirvió vino como si estuviera celebrando. ¿Cómo te está yendo en tu nuevo apartamento? Muy bien, gracias, respondí tranquilamente. De hecho, quería hablar con ustedes sobre algunas cosas. Miguel levantó una ceja. ¿Qué cosas? Saqué una carpeta de mi bolso, la misma carpeta que Carlos había usado para mostrarme el testamento de papá. La ironía era deliciosa. Quería contarles sobre una conversación que tuve con mi abuela hace muchos años. ¿La abuela? Carlos se rió. Elena. La abuela murió hace más de 20 años. ¿De qué hablas? Hablo de una carta que me dejó, y de algunas cosas que ustedes no saben. Les mostré los documentos uno por uno. Primero la escritura del terreno, luego los contratos de arrendamiento, después los estados de cuenta del banco. Y finalmente, la evaluación municipal para la compra del terreno. El color se fue desapareciendo de sus caras mientras revisaban los papeles. Carlos, con su experiencia bancaria, fue el primero en entender las implicaciones. Esto no puede ser, murmuró. ¿Por qué no puede ser? Pregunté con la voz más dulce que pude. Porque ustedes pensaron que yo era la hermana pobre que no tenía nada. Porque creyeron que podían tratarme como basura. Miguel estaba calculando números en su cabeza. Yo podía ver cómo se daba cuenta de que mi herencia de 5,000 pesos era una broma comparada con lo que realmente tenía. Elena, Carlos trató de usar su voz de hermano mayor. Esa que usaba cuando éramos niños y él quería que yo le diera mi dulce. Nosotros no sabíamos. Por supuesto que no sabían, lo interrumpí. Porque ustedes nunca se interesaron en conocerme. Realmente, nunca se preocuparon por saber qué pasaba conmigo. Solo asumieron que, porque me quedé a cuidar a papá, era porque no tenía opciones. Bueno. Pero ahora que sabemos. Miguel intentó sonreír. Somos familia, ¿verdad? Podemos redistribuir las cosas de manera más justa. Me reí. No pude evitarlo. Era una risa amarga, pero liberadora. ¿Redistribuir? Como cuando redistribuyeron la herencia de papá sin preguntarme qué me parecía justo. ¿Como cuando me dieron un mes para salir de la casa donde nací? Elena. No seas rencorosa, Carlos trató de sonar conciliador, éramos jóvenes inexpertos. No manejamos bien la situación. ¿Jóvenes inexpertos? Mi voz se alzó un poco. Carlos. Tienes 45 años y trabajas en un banco. Miguel tiene 43 y maneja un negocio internacional. No eran jóvenes inexpertos. Eran codiciosos y crueles. El silencio que siguió fue incómodo. Podía ver cómo sus cerebros trabajaban, tratando de encontrar una estrategia, una manera de arreglar la situación a su favor. ¿Qué quieres? Elena finalmente preguntó Miguel. No quiero nada de ustedes, respondí honestamente. No quiero su dinero, no quiero sus disculpas falsas, no quiero que finjan que me quieren ahora que saben que no soy pobre. Entonces, ¿por qué nos dijiste todo esto? Porque quería que supieran la verdad. Quería que entendieran que sus acciones tienen consecuencias. Y quería que supieran que la abuela, que conocía sus corazones mejor que ustedes mismos, se aseguró de que la justicia se hiciera. Carlos se inclinó hacia adelante. Elena, seamos prácticos. Tú tienes dinero, nosotros tenemos la casa familiar. Podríamos hacer un trato. No. Mi respuesta fue firme, no voy a hacer ningún trato con ustedes. La casa es suya. Según el testamento de papá. Disfrútenla.
Pero nunca más van a poder tratarme como si no valiera nada. Miguel intentó una última estrategia: piensa en la familia, Elena. Piensa en nuestros hijos. ¿Tus sobrinos? ¿Mis sobrinos? Los miré con incredulidad. ¿Los sobrinos que apenas conozco porque ustedes nunca me los trajeron a visitar cuando cuidaba a su abuelo? ¿Los sobrinos para quienes nunca fui más que la tía soltera que no tiene vida propia? Elena. No. Miguel, ustedes nunca pensaron en la familia cuando me dejaron sola cuidando a papá. Nunca pensaron en la familia cuando me quitaron mi hogar. No vengan ahora a hablarme de familia. Me paré de la mesa. La comida está pagada. Gracias por venir. Salí del restaurante sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Por primera vez en mucho tiempo había defendido mi dignidad. No había gritado, no había sido cruel. Pero había sido clara. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No solo económica, sino emocional. Usé parte del dinero para tomar algunos cursos. Para viajar a lugares que siempre había querido conocer. Me compré ropa nueva, no porque la vieja estuviera mala, sino porque quería sentirme renovada. También hice algo que mi abuela habría aprobado: doné dinero para mejorar el asilo de ancianos del pueblo. No quería que otros pasaran por lo que yo había pasado. Sintiéndose abandonados y sin valor, Carlos vendió la casa familiar 6 meses después. Se mudó a un barrio más exclusivo de la capital. Miguel extendió su estadía en Estados Unidos. Nos encontramos en el funeral de una tía, pero nuestra conversación fue limitada a saludos corteses. No siento rencor hacia ellos, pero tampoco siento la necesidad de fingir una relación que nunca fue real. Mi abuela tenía razón, el dinero no era para venganza, era para libertad. Un día, mientras revisaba las fotos viejas que había salvado del ático, encontré una de mi abuela y yo cuando era niña. Estábamos en el jardín de la casa. Ella enseñándome a plantar rosas. En el reverso de la foto, con su letra, había escrito: para Elena, que siempre será mi rosa más preciada. Lloré, pero fueron lágrimas de gratitud. Mi abuela había sido más sabia de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Había visto el futuro, había visto los corazones de sus nietos. Y había actuado para proteger a quien más lo necesitaría. Hoy, 3 años después, tengo una vida que nunca habría imaginado. Trabajo como voluntaria en varios proyectos sociales. Viajo cuando quiero. Tengo amigos verdaderos que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. He aprendido a bailar salsa. Algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. He aprendido a pintar. He aprendido a vivir para mí misma, sin sentirme culpable. Mis hermanos intentaron acercarse nuevamente el año pasado. Cuando se enteraron de que el municipio efectivamente había comprado mi terreno por la suma que estaba en la evaluación. Pero para entonces yo ya había entendido algo fundamental: el perdón no significa permitir que te vuelvan a lastimar. Los perdono por lo que hicieron. Los perdono porque guardar rencor es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Pero perdonar no significa que tengo que fingir que somos una familia feliz. No significa que tengo que darles acceso a mi vida nueva. A veces la gente me pregunta si no me da tristeza estar alejada de mis hermanos. Y la verdad es que sí. A veces sí me da tristeza, pero es la tristeza de lamentar lo que nunca fue, no lo que perdí. Porque lo que perdí no era real. El amor y respeto que creí que teníamos era una ilusión mía. Lo que gané, en cambio, es real. La dignidad que recuperé es real. La libertad que tengo es real. Los amigos que he hecho, que me quieren sin esperar nada a cambio, son reales. Mi abuela me enseñó, incluso después de muerta, que el amor verdadero protege y prepara. No solo en el presente sino para el futuro. Que la sabiduría a veces significa tomar decisiones difíciles que otros no van a entender, y que la justicia, aunque a veces tarde, siempre llega. Hay noches en las que me siento en mi terraza, mirando las estrellas, y le hablo a mi abuela. Le cuento sobre mi día, sobre las cosas que he aprendido, sobre los lugares que he visitado, y juro que a veces siento su sonrisa, siento su aprobación. Gracias. Abuela, le digo al viento. Gracias por enseñarme que mi valor no depende de lo que otros piensen de mí. Gracias por recordarme que merezco amor verdadero, no migajas de afecto. Gracias por tu plan secreto que me devolvió no solo la estabilidad económica, sino la fe en mí misma. La historia de mi herencia robada se convirtió en la historia de mi liberación. La traición de mis hermanos, que me dolió tanto, terminó siendo el empujón que necesitaba para descubrir quién soy realmente cuando no estoy definida por las expectativas de otros. Ahora entiendo que cuidar a mis padres fue una elección hermosa que volvería a hacer, pero no porque fuera mi obligación como la hija soltera, sino porque era una expresión de amor genuino. Y ese amor, ese sacrificio. Mi abuela lo vio y lo honró de la manera más poderosa que pudo. A las mujeres que me escuchan y que tal vez están pasando por algo parecido,
Quiero decirles esto, su valor no está determinado por cuánto dinero tienen o no tienen. Su valor no está determinado por si su familia los aprecia o los ignora. Su valor no está determinado por si están casadas o solteras, si tienen hijos o no los tienen. Su valor está en su corazón, en su capacidad de amar, en su fuerza para seguir adelante cuando todo parece imposible. Y aunque no tengan una abuela que les deje un terreno secreto, ustedes tienen algo que nadie les puede quitar. Tienen la capacidad de reconstruir su vida desde cero, de encontrar su propia justicia, de crear su propia familia con personas que realmente las valoren. Porque al final, la familia no siempre es la sangre. A veces la familia son las personas que eligen estar en su vida y amarlas incondicionalmente. A veces la familia son los amigos que las escuchan llorar y las ayudan a reír. A veces la familia es esa comunidad que construyen alrededor de sus valores y sus sueños. Mi abuela tenía razón en todo. Pero especialmente en esto, nunca permitan que nadie las trate como si no tuvieran valor. Porque ustedes valen más que todos los tesoros del mundo. Y si están pasando por la traición de alguien que aman, si sienten que el mundo se les cayó encima, si creen que no hay justicia para su dolor, recuerden mi historia. Recuerden que a veces la justicia viene de maneras que nunca esperamos, de lugares que nunca imaginamos. Manténganse fuertes, manténganse dignas. Y confíen en que el universo tiene una manera de balancear las cosas. No siempre será rápido, no siempre será obvio. Pero la verdad y la justicia tienen una manera de salir a la luz. Mi abuela lo sabía. Y ahora yo también lo sé. Esta es mi historia. La historia de cómo mis hermanos me robaron mi herencia, pero mi abuela ya tenía un plan secreto que cambiaría todo para siempre. Una historia de traición que se convirtió en liberación. De dolor que se transformó en sabiduría, de pérdida que terminó siendo ganancia. Espero que mi experiencia les sirva, que las inspire a no rendirse cuando las cosas se pongan difíciles. Y que les recuerde que ustedes, como yo, merecen ser tratadas con amor y respeto. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por permitirme compartir con ustedes este pedazo de mi corazón. Y recuerden, nunca es tarde para reclamar su valor, nunca es tarde para empezar de nuevo. Y nunca es tarde para descubrir que ustedes valen mucho más de lo que cualquier persona les hizo creer. Con amor y esperanza, esta ha sido mi confesión. Hasta la próxima historia.